Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Xavier Cruz y en esta sesión vamos a ver números enteros para el curso propedéutico del ESE. Comencemos. Para iniciar, pues bueno, una pequeña introducción. Antes de meternos de lleno al tema de números enteros, quiero darles un par de conocimientos o conceptos que están relacionados con este gran tema. En primer lugar, pues ustedes saben cuáles son los números naturales. Sabemos de que estos números van del 1 al 10, incluso mucho más allá. Aquí solo he representado del 1 al 10, pero sabemos que son todos los números positivos que van hacia el infinito. Estos números nos sirven para llevar a cabo conteos en un grupo de individuos o en un grupo de seres o un grupo de animales, personas, frutas, etc. Nos sirven para contar, para saber cuántas cosas hay de algo. Pero además de eso debemos de saber que los números naturales son un conjunto numérico. Y como conjunto numérico tienen una representación, en este caso es con una letra n, que es eh, un poquito más desarrollada la forma de la escritura a la hora de hablar de notación matemática, que se las presento aquí. Como ven es una n, pero con dos rayitas en medio. Un poco explicarles esta notación matemática, qué es lo que significa. Cuando vemos estos corchetes, nos referimos a un conjunto. En este caso, una agrupación de números, o bueno, en particular en esta ocasión son números que tienen características similares entre sí. Y como vemos, son los números naturales que vemos aquí, van del 1 al 5, y estos puntos suspensivos significa que van al infinito, es decir, todos los números positivos. Ahora, algo que quizás habrán notado es, ¿y el cero? Pues, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no hablamos de que es un número natural? La verdad, ¿qué sabemos sobre el cero? El cero en sí no es un número natural. De explicarse al inicio, no es una parte de los números naturales. Es un número que nos sirve para dar a conocer que en un conjunto, en un grupo, en un conjunto, pues no hay nada. O es una representación de que cero, que no existe, que no hay nada. De hecho, el cero, por tanto, como representa como la nada, no es positivo ni negativo. Es solo cero. Simplemente eso. Ahora, suele agruparse al cero con los números naturales. En ese caso, cuando se le agrupa con este conjunto numérico, se le llama a todo este grupo como números, sí, números cardinales. Una vez entendido esto, podemos ya proceder en sí al concepto o al tema de los números enteros. En primer lugar, pues no hay mucha ciencia, no es necesario hacer mucho razonamiento de que sí, si vimos de que los números naturales son números, o son un conjunto numérico, mejor dicho, entonces también debemos de entender que los números enteros son un conjunto numérico. De hecho, los números enteros es una unión de varios conjuntos. En primer lugar, de los números naturales, debería ser obvio, ¿verdad? Que de por ahí vamos a tener los números naturales. Al mismo tiempo también vamos a tener al cero, que en sí no es un conjunto numérico, pero es un número que va a estar dentro de este conjunto numérico. Y los números negativos, que prácticamente son los números naturales, pero con un signo negativo. Se representan con una Z, y de hecho esa Z es un poquito también diferente a la Z normal o convencional, porque tiene como dos rayitas en medio. Y, pues bueno, esta figura que ven aquí es una representación gráfica de a qué nos referimos a que es una unión de conjuntos, esta parte de los números enteros. Si se fijan, tenemos los números naturales como un archivolito, un circulito que los agrupa. Pero este círculo está dentro de otro círculo más grande que son los números enteros, que son los que podemos ver aquí, que también incluye el cero y a los negativos. En la representación o notación matemática, pues como les comentaba, la z es un poquito diferente, es de manera escrita de una forma distinta. Y vamos a tener aquí, pues, estos puntos suspensivos que no los teníamos antes en la notación matemática de la parte de los naturales, sino que solo los teníamos aquí. Y es que esto significa que también dentro de los números enteros están infinitamente los números negativos incluidos, así como también tenemos infinitamente los números naturales incluidos. Aquí podemos ver el cero. De manera gráfica, solo para terminar de aclarar el concepto, los números enteros, pues tenemos aquí una recta numérica en donde está el cero en medio de esta gran recta, y tenemos números enteros positivos o los naturales y los números enteros negativos del otro lado.
Entendimos, qué bien, perfecto. Ahora podemos proceder a entender un poquito más o a saber acerca de las propiedades que tienen estos números enteros. Pero para ello quiero pasar un poco a un par de paréntesis antes. En primer lugar, el primer paréntesis que quiero retomar es la parte de la ley de los signos. Sí, sé que este es un concepto que quizás muchos ya entienden, pero quiero reforzarlo y quiero que estemos todos dentro o que tengamos bien entendido esta parte. La ley de los signos nos referimos a cuando operamos números que tienen signos iguales, signos diferentes, y que pueden ser, si tenemos dos signos positivos operándose entre sí, pues el resultado me va a dar un número positivo. Si tenemos un signo positivo con un negativo, el resultado va a ser negativo. Si tenemos dos negativos, sé que puede parecer algo raro para algunos, pero dos negativos me van a dar un número positivo. Esto nos lleva a la primera conclusión acerca de la ley de los signos, y es que si tenemos operándose dos signos iguales, me van a dar un signo positivo. Y si tenemos dos signos diferentes, me van a dar un signo negativo. Para complementar esta ley de signos, pues tenemos que tener el negativo por el positivo, y eso me da aquí la parte de los negativos, ¿verdad? Entonces, para terminar de concluir esta parte, dos signos iguales positivos o dos signos iguales negativos, lo importante es que sean iguales, me van a dar algo positivo. Y signos diferentes, independientemente si es positivo y negativo o negativo y positivo, me van a dar negativo. Procedemos al segundo paréntesis, que es la jerarquía de operaciones. Debemos de entender que a veces vamos a tener dentro de una gran operación matemática, mini operaciones matemáticas. Vamos a tener una gran línea. Ahora, a la hora de desarrollar esta gran línea de operación matemática, debemos tener el cuidado de cómo llevarla ordenadamente a la resolución. Y es que si procedemos a hacer las operaciones en un orden no correcto, nos va a dar un resultado totalmente diferente al que debería darnos, al real. Es en este sentido en que aquí nos da esta parte el orden o la jerarquía en la que debemos de hacer las operaciones. Y es que si encontramos una operación, paréntesis es lo primero que debemos de hacer, luego potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, y por último dejamos a las sumas y restas. Aquí un ejemplo de cómo se hace la jerarquía. Pues bueno, tenemos prácticamente 10 por 4 más 2. Si se fijan, este 4 más 2 está en un paréntesis. Por lo tanto, debemos de hacer el paréntesis primero y luego la multiplicación. Por eso es 10 por 6. Luego de haber desarrollado la operación que estaba dentro del paréntesis. No importa si la operación dentro del paréntesis es suma o resta o multiplicación y división y afuera quizás hay una potencia. Lo importante es hacer primero el paréntesis, independientemente de lo que haga. Independientemente de lo que hay afuera, siempre el paréntesis primero, porque así es la jerarquía. Luego hay exponentes. Aquí tenemos el ejemplo de 5 más 2 a la 2. Se hace primero el 2 a la 2. Y tenemos aquí un 4. Esto es poco común de verlo, pero igual debemos de tener en cuenta de que los exponentes son la segunda operación que debemos desarrollar. Primero paréntesis, luego los exponentes. Y luego la multiplicación o la división. Como aquí está el ejemplo. 10 menos 4 por 2. Primero hice la multiplicación y ahí luego hice la resta. Y en la división lo mismo. Primero hice la división, 6 entre 2. Y luego la suma, que es 10 más 3, ¿verdad? Antes de sumar y restar, vuelvo y repito, multiplicación o división. Por lo tanto, 10 por 4 más 7. Primero debo hacer la multiplicación. 40 más 7. Y luego la suma. Y aquí en este ejemplo, 10 entre 2 menos 3. Primero la división, 5. Y por último la resta, ¿verdad? Ahora vamos a ver un par de ejemplos para ver si entendimos bien esta jerarquía de operaciones. Porque en algunos casos podemos encontrar nosotros una multiplicación y una división a la par. Y esto nos puede poner a nosotros en una situación de empate y en la que nos tengamos que poner a pensar qué va primero. En este caso, lo primero que se va a hacer es la operación que más a la izquierda tengamos. O sea, la primera operación que nos aparezca a la hora de leer el ejercicio que estemos haciendo. En este caso, si se fijan, tenemos 20 menos 12 por 2 entre 3 más 2. Aquí tenemos esa situación en la que tenemos un empate, en la que no sabemos qué hacer primero, si la multiplicación o la división. Pero como les había mencionado antes,
Primero voy a ir la multiplicación, porque es la operación que más a la izquierda tenemos a la hora de leer esta fórmula, ¿verdad? Entonces por eso desarrollamos 20 menos 12 por 2, eso me da 24. Luego hacemos la división, porque es lo primero que se hay que hacer entre la suma y la resta. Y luego me queda esta operación, 20 menos 8 más 2. Aquí hay otro empate, una resta y una suma. En este caso, siempre seguimos la regla de que se hace la operación que más a la izquierda esté, o la primera que nos aparezca, como lo quieran ver. Si se fijan, la primera que nos aparece, o la operación más a la izquierda que tenemos, es una resta. Por eso es 20 menos 8 más 2, eso me da 12, y esto como resultado de 12 más 2 me da 14. Siguiente ejemplo. Solo es para demostrarles de que no es necesariamente la primera operación que vamos a encontrar es una multiplicación. En este caso encontramos una división. Y si se fijan, esto es lo que se va a hacer primero. Por eso tenemos 10 entre 5 y eso me da 2. Y luego la multiplicación, porque me queda una suma, una multiplicación y una resta. Entonces, primero la multiplicación. Luego ya me queda esta parte, que lo primero que voy a hacer es la suma y luego la resta. Y ese 14 menos 3 me da un 11. Ahora, una situación un poquito más compleja, una operación. Tenemos aquí 32 menos 2 por un paréntesis, un corchete, como lo quieran llamar, 3 por otro paréntesis o corchete, 20 entre un paréntesis bien interno, que es 3 más 2, y luego más 1, menos 3, menos 4, más 1. Es una operación un poquito compleja, pero la vamos a ir resolviendo. Bueno, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es el paréntesis más adentro que esté. Volviendo porque en la jerarquía lo primero que hacemos es el paréntesis. Pero van a decir, Xavi, tenemos 3 paréntesis. ¿Cuál hacemos primero? Pues el que esté más adentro. Y desde la operación más interior o desde el paréntesis más interior vamos a ir hacia afuera. En este caso es 3 más 2, el paréntesis que está más al interior. Luego, pues me queda esta operación, 20 entre 5, una división. Me queda este paréntesis más interior, 4 más 1. Seguimos, ¿verdad? Ese 4 más 1 me da un 5, me da esta multiplicación. Si se fijan, ya salimos del primer paréntesis, ya salimos del segundo paréntesis. Hice primero la división y luego la suma. Me queda aquí esta multiplicación. Me queda aquí luego una resta y una suma. Siempre el orden, ¿verdad? Primero la resta y luego la suma, porque es en ese orden en que me aparecieron. 30 menos 2 por 12 más 4, que eso es 16, y 2 por 16 es 32. Y si se fijan, todos esos paréntesis solo sirvieron para decirnos que era 32 menos 32 más 1, y eso me da 0 más 1, y el resultado fue 1 al final. A veces vamos a tener operaciones muy complejas que nos pueden llevar a un resultado muy sencillo o muy simple. Siguiendo, ¿verdad? Valor absoluto. Este es el último paréntesis que quiero mencionarles, y es que el valor absoluto es la distancia en la recta numérica, que va del 0 al número. Es decir, una distancia que vamos a tener que nos dice desde el 0 hasta el número que queremos ver su valor absoluto. Este valor absoluto no toma en cuenta ningún signo, siempre va a ser positivo, siempre, no importa que el valor absoluto del número que estemos sacando sea el número negativo, nos va a dar un valor positivo. Y es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que siempre va a dar un valor positivo. Y se representa con unas barras y adentro el número. Esta X vamos a decir que es un número cualquiera, por lo tanto el valor absoluto de ese número cualquiera es el que yo ando buscando. Y eso es lo que significan estas dos barras, valor absoluto. Un ejemplo, bueno, X puede ser un número positivo. Si en algún otro caso X es un número positivo, pues decimos valor absoluto de ese número positivo me da el mismo número. Y eso es lo que significa aquí, este ejemplo. Valor absoluto de 5 es el mismo 5. Valor absoluto de 3 es el mismo 3. Son números positivos y por tanto ese mismo número positivo es el valor absoluto. Ejemplo 2, que prácticamente nos puede dar un número negativo. Digamos que este X es un número negativo. Entonces vamos a decir que a esa X, que es negativa, la vamos a multiplicar por un menos 1 o por un signo menos, para que por ley de signos nos dé un número positivo. Ejemplo, pues bueno, aquí tenemos menos 7 en valor absoluto. Eso nos dice que es menos por menos 7 me da 7. Lo mismo aquí para el 2. Menos 2, perdón. Menos 2 es el valor absoluto del que quiero obtener.
pues es menos, menos, menos 2, y eso me da un 2. Así es el valor absoluto. Por último, quiero comentarles acerca de una gráfica que podemos encontrar ahí a veces. Bueno, una gráfica, mejor dicho, vamos a encontrar muy comúnmente a la hora de representar el valor absoluto, y es esta B que se ve aquí. Y esto lo que significa es lo siguiente, que no importa si el número al cual yo le estoy sacando el valor absoluto es positivo. Como pueden ver, esta recta es una recta numérica en donde este es el 0, es un eje de X y aquí están los positivos. Y volviendo a lo que les quería explicar, que no importa si es positivo o negativo el número al que yo le estoy sacando su valor absoluto, siempre me va a dar un número positivo, porque aquí valor absoluto de menos 1 es 1, valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de menos 3 es 3, si se fijan, ¿ve? Aquí está el valor absoluto, y el de 3 es 3. Por eso es una B, que prácticamente está a igual distancia en los dos lados. Aquí tenemos un 1, 1, 2, 2, no importa si este menos 2 y este 2, siempre es el mismo valor absoluto, el número positivo. Bueno, aclarados estos paréntesis, hoy sí nos vamos a las propiedades de números enteros. Primero vamos a la suma. Si tenemos una suma de dos números del mismo signo, pues se suma normal y se mantiene el signo del número que estemos haciendo, de los números que estemos pues, operando. En este caso, el primer ejemplo son dos números positivos, me da un número positivo, lo sumo normal. O en el ejemplo 2, si se fijan, tengo dos números negativos que se están sumando. Bueno, pues los voy a sumar normalmente, porque esto es como que si dijera ley de signos más por menos, me da un menos. Y esto es como sumar normalmente. 5 más 2 y prevalece el signo que estamos teniendo aquí, que es negativo. Por eso es menos 7. Vamos a ver un poquito más de complejidad, que es la suma de diferentes signos. Pues bueno, en este caso se efectúan como que si fuera una resta y va a prevalecer el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el ejemplo es que yo tengo dos números, menos 4 más 2. Yo efectúo como que si fuera una resta, 4 menos 2, me dará un 2, pero dejo el signo del que mayor valor absoluto tiene. En este caso es menos 4, tiene mayor valor absoluto que 2, porque es 4 contra 2, 4 es mayor a 2. Por lo tanto, prevalece el signo del menos 4 y me da un valor de menos 2. La operación. El ejemplo 2, aquí es al revés. Yo el mayor valor absoluto que tengo es el de 7 y no el de menos 5, porque es 7 contra 5. Esto me da un 2 de la resta que se efectúa y se mantiene positivo el 2 por el hecho de que es mayor el 7 al menos 5. Vamos a la resta. La resta, pues se aplica una ley de signos que afecta al signo negativo. Lo podemos ver así. Que afecta, o sea, el número que tiene el signo negativo. Veamos, si tenemos dos números del mismo signo, tenemos aquí un 3 menos 1. Es prácticamente como que si tengamos un 3 menos un más 1. Entonces yo efectúo más por menos, menos, y me queda entonces la operación de 3 menos 1. Eso me da un 2. Vamos al siguiente caso. Tengo un menos 5, menos menos 2, dos signos negativos, dos números negativos, enteros negativos. El signo negativo está afectando el segundo, entonces 2 menos 2 por menos 1, que es este signo negativo aquí, o menos por menos, me da un signo positivo. Entonces aquí me queda menos 5 más 2 y eso me da un menos 3, porque es una resta prácticamente de un 5 más 2 y me queda un menos. En fin, vamos a la otra opción que es de signos diferentes. Bueno, tenemos prácticamente la ley de signos siempre. Menos por menos 3, esto me da 1 más 3 y eso me da 4. Y el otro ejemplo, menos 3 menos 2, es como que si tuviera un menos 3 por un menos 3 menos 1 más 2 y esto me da menos 3, 2 menos 5. Ahí estamos, y esto sería la suma y resta. Vamos al siguiente, que es la multiplicación y la división de números enteros. Primero la multiplicación. Vamos a multiplicar los valores absolutos de los números de manera normal y luego aplicamos ley de signos para sus signos. Entonces va a prevalecer el signo que se obtenga de esa operación de ley de signos. Veamos, si tenemos el mismo signo, es como que si digamos 3 por 3
es 3 por 3. Y abajo prácticamente estoy poniendo la operación que deberíamos de hacer mental de los signos, que sería más por más, y me da un más. Por eso me da un más 9. El ejemplo 2, tengo un menos 2 por un menos 3. Es como que si tuviera un 2 por 3. Y en las operaciones de signos tengo un menos por menos. Esto me da un 6 y esto me da un número positivo, por lo tanto me da un más 6. Veamos con diferentes signos. 3 por menos 5. 3 por 5 es la operación numérica y la de signos que le hacemos mental es más 3 por un menos. Eso me da un negativo y por eso es un menos 15 por la ley de signos. Y luego del otro lado, menos 3 por 4, es como que si tengamos un 3 por 4 y es menos por más, menos, un menos 2. Si se fijan, no importa que el signo, perdón, que el número que tenga el signo negativo sea mayor o menor, lo que importa es la operación de signos, que al final me va a dar un negativo siempre, si yo multiplico signos diferentes. Easy, muy sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a la división. En la división es la misma ciencia que la multiplicación. Se dividen los valores absolutos de manera normal y se aplica la ley de signos para ver qué signo prevalece. Si es mismo signo, 6 entre 2, eso me da un 3, y tengo una operación de signos más por más, porque es más entre más, y eso me da un positivo. Eso entonces significa que me da un más 3. El ejemplo 2, un menos 12 entre un menos 2, eso me da como que si fuera un 12 entre 2, eso es 6. Ley de signos, menos por menos da más, y eso me da un más 6. Del otro lado, signo diferente, 15 entre 5, eso es 3, más por menos es menos. Y del otro lado es menos 2, menos 12 entre 4, eso me da como que 2 entre 4, que es 3, y menos por más queda menos, y eso es menos 3. Muy fácil, ¿verdad? No. Bueno, sí es fácil. Esto sería todo lo que yo les tendría que explicar de lo que tenemos que ver acerca de números enteros. Y ahora procedemos a la parte de ejercicios, que es de resolver esta parte de ejercicios de operaciones pues combinadas, y del otro lado pues completar correctamente los valores absolutos de estos números que les dejo aquí, y por último de los literales que tenemos aquí, que hay que desarrollarlos. Llegó la hora de la verdad, chicos. Pues bueno, les dejo estos ejercicios y cualquier duda pues me pueden consultar y con gusto les responderé. Muchas gracias.